Estados Unidos y Venezuela están en una escalada que está llegando a un punto bastante peligroso. Nos encontramos en mitad de la batalla que Donald Trump ha decidido librar contra el narcotráfico, es decir, contra el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles. Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. 8 barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. El régimen de Maduro, por supuesto, niega de forma categórica las acusaciones de Trump y considera que esto se está usando como una excusa para destituirle del poder y acabar con su régimen dictatorial. Soy Iranzo García Vergara, es jueves 18 de septiembre. Trump justifica estos ataques para detener el narcotráfico y también acusa al régimen de Maduro de enviar criminales a Estados Unidos. Tapes of them speaking, there was massive amounts of drugs coming into our country to kill a lot of people. And everybody fully understands that. In fact, you see, Venezuela's been a very bad actor. They've been, as you know, they've been sending millions of people into our country. Many of them, Tren de Aragua, some of the worst gangs, some of the worst people anywhere in the world in terms of gangs. And we had some in Washington, D.C. We took care of them very quickly, but they're out of here. Ha sido Donald Trump el que ha derribado 2 embarcaciones en el Mar Caribe. La primera fallecieron 11 personas y en esta segunda ha habido 3 fallecidos. Es el segundo ataque en un mes y hay una gran tensión entre Washington y Caracas. Hablamos con Antonio Ledezma, es político y fue alcalde de Caracas hasta el año 2015. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por este contacto. Saludos a todos tus seguidores. Antonio, estamos viendo cómo Estados Unidos está lanzando ataques hacia Venezuela y hay una especie de batalla contra la narcodictadura de Maduro. ¿Cómo está siendo todo esto? ¿Cómo lo ves tú? Pero primero es aclarar que no es un ataque contra Venezuela, no es una guerra contra los venezolanos, es una guerra declarada contra el narcotráfico, pero al mismo tiempo contra una mafia, una corporación criminal, porque Maduro no encabeza un gobierno, ni siquiera una dictadura convencional, sino que capitanea, que estaturea una mafia, una corporación criminal, que no solamente está coludida con el narcotráfico, sino también que tiene vínculos probados con el terrorismo y auspicia bandas transnacionales que de una u otra manera han empañado el gentilicio venezolano, como la famosa, para nuestra desgracia, banda del Tren de Aragua. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, violando todas las leyes internacionales, todos los tratados, acuerdos internacionales y la Carta de Naciones Unidas, ha sometido a nuestro país a una guerra multiforme y particularmente en las últimas 5 semanas a una amenaza absolutamente repudiable, criminal e inmoral, que ha hecho despertar el espíritu patriótico. Y yo puedo decir hoy, ayer vimos cómo Maduro decía que todas estas agresiones, así las tilda de Estados Unidos, son una excusa para la invasión. ¿Esto es así? No, yo no he visto ningún soldado norteamericano en territorio venezolano. Lo que sí se ha visto en territorio venezolano es la presencia de agentes cubanos del castrismo, mercenarios de la dictadura de Ortega en Nicaragua, agentes rusos, cabecillas de Hezbollah, de grupos terroristas que tienen licencia para explotar irregularmente el arco minero venezolano. De allí que esta no es una invasión contra Venezuela, es una lucha contra el narcotráfico. ¿Y por qué? Porque si usted hace, por ejemplo, una investigación y suma la cantidad de seres humanos que murieron en las guerras, por ejemplo, de Vietnam, en la guerra de Kuwait, en la guerra de Irak, fueron 62.800 seres humanos que perdieron la vida en esas 3 guerras, por ejemplo, mientras que en Estados Unidos hay un promedio de muertes que superan los 100.000 seres humanos solamente por el consumo de fentanilo. Según investigaciones de organismos que merecen crédito,
Para este mes de septiembre, desde el 2011 hasta esta fecha, han muerto en Estados Unidos 500.000 seres humanos nada más por el consumo de fentanilo mezclado con cocaína, mezclado con heroína, y el 24% de la cocaína que circula por el mundo pasa por territorio venezolano. Lamentablemente nosotros pasamos de ser un estado petrolero a un estado cocalero, y no solamente es una agresión, es una invasión de este tipo de sustancias tan perversas y dañinas y letales en Estados Unidos. Es que también hay un tráfico de las drogas, de la cocaína hacia Europa por lo que llaman la autopista 10 en relación con el paralelo 10, esa droga que entra a Europa por África y que se expande incluso hasta Australia, porque es un negocio que le genera muchos réditos a quienes se dedican a este tipo de actividades irregulares. Stop sending Tren de Aragua into the United States. Stop sending drugs into the United States. We knocked off actually 3 boats, not 2, but you saw 2. And the problem is there are very few boats out in the water. There are not a lot of boats out in the water. I can't imagine why. Not even fishing boats. There's nobody. Nobody wants to go take a fish. Donald Trump, en declaraciones a la prensa, decía, ¿no?, o pedía al régimen dictatorial de Maduro que dejen de enviar drogas a Estados Unidos. ¿Cómo se está produciendo esto? Y también de prisioneros, ¿no?, ese envío de prisioneros hacia el país. Es que el cultivo de hoja de coca se ha venido incrementando. Por eso ayer se anunció la desertificación de Colombia, del gobierno de Colombia. Para esta fecha, según investigaciones de unidades de la ONU, los cultivos de hoja de coca en Colombia pasan los 253.000 hectáreas. Se ha incrementado el cultivo de hoja de coca en un 67%. Se ha incrementado la producción de cocaína en un 73%. En la frontera con Venezuela hay una zona conocida como el Catatumbo, donde se siembran más de 53.000 hectáreas. Y de allí se produce la cocaína que es refinada lamentablemente en Venezuela. De allí que en vez de disminuir y de apaciguar todos estos ímpetus de narcotraficantes, lo que han hecho es incrementar en una alianza con estos grupos de la narcoguerrilla colombiana. Es público, es notorio que no solamente Maduro le entrega pasaportes y documentos de identidad a cabecillas de Hezbollah, como lo han probado, por ejemplo, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, sino que también tiene escondidos en territorio venezolano las cabecillas del Ejército de Liberación Nacional. ¿Donald Trump pretende destituir a Maduro? No, yo creo que lo que está planteado es una coalición transatlántica que no solamente involucra al gobierno de los Estados Unidos, sino también a otros gobiernos democráticos del mundo que están preocupados por este tema del narcotráfico y del terrorismo. Maduro fue ya derrocado electoralmente. Lo que pasa es que él sigue usurpando las instituciones públicas, porque no estábamos planteando que Estados Unidos ejecute un cambio de régimen en Venezuela. El mandato soberano del pueblo está vigente, ese que decidió que Edmundo González y María Corina Machado asuman la transición en nuestro país, y eso fue un mandato que se expresó en medio de grandes adversidades el 28 de julio del año 2024. Edgardo Pinel es redactor de Internacional del Debate. Hola, Edgardo, ¿qué tal? Hola. Estamos hablando del conflicto entre Washington y Caracas, un punto en el que la tensión está en un nivel máximo. Y a mí me gustaría analizar si a Maduro le interesa realmente un choque, un conflicto con Estados Unidos. Efectivamente, Iranzu, de ninguna manera creo que para Maduro el peor escenario que puede tener es una confrontación como abierta o como la que ya tiene actualmente con Washington. De alguna manera el régimen de Maduro lo que quería era una connivencia, quería seguir desarrollando su dictadura con un bajo perfil, con una administración que de alguna manera no se metiera con ellos, pero eso ha sido un error de cálculo y efectivamente está sucediendo todo lo contrario. Maduro no va a pasar desapercibido, no estaba pasando por desapercibido y para algunos sus días están contados. ¿Qué pasa actualmente en el Caribe? Tenemos a Estados Unidos luchando contra las narcolanchas. Y no sé, dependiendo de la respuesta del régimen de Maduro,
hasta qué punto, ¿no?, puede escalar este conflicto a nivel internacional. Sí, te lo complemento la respuesta a la primera pregunta, que tenía que ver con el tema también, si le conviene, obviamente políticamente no le conviene, pero militarmente tampoco, porque es que de ninguna manera tampoco la Armada venezolana tiene una capacidad de repeler el poderío militar de Estados Unidos en el Caribe, donde hasta ahora no tenía desplegado la capacidad militar de estos 8 buques, este submarino de propulsión nuclear, y alrededor de 4.500 efectivos que están desplegados en esta zona entre la costa venezolana y Puerto Rico, donde tiene el principal centro de operaciones Estados Unidos. Pero recordemos que no estamos frente a muchos descartan una posible invasión, una típica invasión, porque estamos hablando de que Venezuela tiene casi 1 millón de kilómetros cuadrados, tiene más de 4.000 kilómetros de costa, de línea de costa, lo cual hace bastante inviable una operación de invasión a gran escala. Lo que estamos viendo probablemente es un cerco en el mar, sobre todo en aguas internacionales, que no permita el flujo de embarcaciones no autorizadas, en este caso de embarcaciones que transportan cocaína a los Estados Unidos. El presidente Trump ha dicho recientemente que no va a permitir, que el mensaje claramente con el hundimiento de estas 3 narcolanchas es que no va a permitir que siga llegando la droga a Estados Unidos. Y con ello eso implica matar el negocio de Maduro, por supuesto, el negocio del cártel de los soles. Es una presión internacional claramente, es una presión de Estados Unidos, pero también de aliados importantes. Por ejemplo, el Senado de Colombia acaba de considerar el cártel de los soles como una organización terrorista transnacional. Mientras tanto, el presidente Petro está diciendo que el cártel de los soles no existe. Acaban de destruir otra lancha con 3. Así lleven cocaína, matar con un fusil 3 pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato desproporcionado. Y el gobierno de los Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra. Sí, lo que estamos viendo también es un tema que cambia la versión desde el punto de vista ideológico que se vea. La izquierda internacional está argumentando de que el cártel de los soles efectivamente es una excusa para poder intervenir en Estados Unidos, y por el otro lado Estados Unidos argumenta que es un derecho legítimo de impedir que llegue la droga a su territorio. Y efectivamente en aguas internacionales todos los países pueden navegar, todas las armadas de los países pueden navegar, mas no todas tienen la capacidad de hacerlo de una manera sostenida como sí lo puede hacer Estados Unidos. Entonces lo que estamos viendo es que no hay un bloqueo naval, porque no entran dentro del territorio de la zona económica exclusiva, la zona contigua, las aguas territoriales de Venezuela no han sido invadidas, por decirlo así, no han llegado hasta esa zona los buques estadounidenses, pero más allá de la zona económica exclusiva y desde las aguas internacionales, ahí se van a encontrar un bloqueo, las narcolanchas, pero también barcos pesqueros venezolanos, que ya se reportó el primer caso de una interceptación a la altura de las 48 millas náuticas, es decir, de la costa de Venezuela. ¿Qué vamos a ver a partir de ahora? ¿Qué se espera? Bueno, lo que hemos advertido aquí en diferentes artículos en el debate es que esto es como una carrera de resistencia de alguna manera. Muchos esperaban una resolución bastante rápida, una invasión tipo Panamá para extraer quirúrgicamente, como fue en el caso de Manuel Noriega. Eso claramente con el paso de los días, las semanas y probablemente los meses nos vamos a dar cuenta que no se trata de una invasión al uso, y que obviamente esto es una carrera de resistencia. Por un lado, Estados Unidos tiene la mayor armada del mundo. Por el otro lado, eso le da capacidad de mantenerla en alta mar un buen tiempo.
Por el otro lado, aun cuando el flujo del narcotráfico se detengan, los cárteles del narcotráfico tienen reservas suficientes de dinero con todo lo que han hecho. Estamos hablando de que al año generalmente impunemente traficaban alrededor de 350 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, con lo que significaba alrededor de 5.900 millones de dólares al año, según algunos informes que hemos planteado en el debate. Así que estamos en una carrera de resistencia, a ver quién resiste más, si la política de máxima presión de Estados Unidos y la resistencia, por este caso, del régimen de Maduro, pero también de su sistema también criminal, que tiene que ver con el narcotráfico, y a ver hasta cuándo soportan las reservas del cártel de los soles. Gracias por escuchar Hoy en el Debate. Mañana volvemos con más.